En este video nos alejamos un poquito de principios financieros y económicos y quiero hablar un poco más de finanzas personales. Siempre ha sido una pequeña pasión mía enseñarle a las personas cómo administrar mejor su dinero y yo creo que tal vez una de las preguntas que más me hacen es cómo yo sé qué porcentaje de mi salario debería estar ahorrando para mi jubilación. Y creo que la pregunta está mal planteada. Normalmente hemos escuchado cosas como, bueno, deberías estar ahorrando por lo menos 10% de tu salario o deberías estar ahorrando 15% de tu salario. La verdad es que me parece que está mal planteado porque la fórmula no debe ser en cuanto a eso. Al final lo que uno debería estar pensando es, ¿ok? Y si se dan cuenta, yo también estoy diciendo jubilarse / dejar de trabajar, porque ambas pueden ser ciertas. Una cosa es, bueno, yo creo que hemos todos estado en una sociedad en la que nos dicen a nosotros, uno va a la universidad para conseguir un buen trabajo, uno consigue un trabajo y entonces tiene una vida relativamente estable y uno lo que trata es de ahorrar para que cuando ya esté mayor no tenga que estar trabajando cuando esté mayor y entonces ahorraste durante un periodo largo de tiempo para poder entonces darte el lujo de jubilarte. Y lógicamente esto no está tomando en consideración en las diferentes políticas de jubilación de cada uno de los países que tienen tal vez fondos de pensiones o aportan algún tipo de caja del seguro social o este tipo de instituciones que se dedican a cuidar a los adultos mayores. Al final esto es qué tengo que hacer yo para asegurar mi futuro financiero. Al final creo que eventualmente todos vamos a llegar a un final de nuestra vida productiva o probablemente vamos a estar llegando a un momento en que ya no somos tan productivos como antes y ya no vamos a estar pudiendo generar tanto ingresos como antes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debo entonces tener para jubilarme o dejar de trabajar? Hay personas del movimiento FIRE, que FIRE simplemente es una pequeña abreviación para Financially Independent Retire Early. Son personas que básicamente han empezado a ahorrar un gran porcentaje de su salario durante el inicio de su vida y básicamente dicen que bueno, si yo mantengo una vida relativamente estable puedo dejar de trabajar y entonces o puedo trabajar en proyectos independientes y en mi propio tiempo, pero no tengo que depender económicamente de una persona para eso. Y el cálculo para ambos es el mismo, así que simplemente quiero mostrarles aquí la fórmula. En vez de pensar cuánto yo gano y multiplicarlo a eso 15% o 10% de eso, hagamos esto. Calculemos cuánto debería ser nuestro gasto mensual por mes cuando ya dejemos de trabajar o cuando estemos jubilados. Ese gasto mensual multipliquémoslo por 12 para que nos dé el año y después multipliquémoslo por 25. ¿De dónde sale este 25? Tiene mucho que ver con el nombre de este video, que es la regla del 4%. Se han hecho varios estudios de hace muchísimos años en el que simplemente se dice que si yo cuando ya tengo un monto ahorrado y yo de ese monto, que es mi meta, lo que estamos llamando acá, cuando ya yo llego a esa meta y me gasto menos del 4% de ese monto al año, yo puedo jubilarme de manera indefinida. Es decir, yo quisiera llegar a un punto en el que yo pudiera vivir de los intereses generados o solamente sacando el 4% de eso. Entonces, este 25% ¿dónde sale? Si uno divide 1 entre 4%, da igual a 25. Si quisiera hacer, por ejemplo, 5%, estaríamos hablando 1 entre 5% da igual a 20. Hay personas que prefieren usar la regla del 3%, que es un poco más conservadora, básicamente sería el mismo número nada más que multiplicado por 33 en lugar de 25. ¿Por qué 4%? ¿Por qué no 5%? ¿Por qué no 3%? Se han hecho varios estudios y al final lo que tratan de llegar a esto es, bueno, 4% es una métrica muy saludable de retorno, por ejemplo, en un plazo fijo, es una métrica o es una tasa de interés que normalmente está por encima de la inflación, así que uno normalmente podría estar sacando esta cantidad y podría vivir de manera indefinida con solamente sacar los intereses. Así que el 4% se utiliza en la práctica. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuánto me voy a estar gastando? Primero hay que hacer un par de ajustes a cómo yo debería estar viviendo en el momento que deje de trabajar. Cuando uno está joven, normalmente no está pensando cómo va a estar viviendo en el futuro, pero la cantidad de gastos mensuales cuando uno es joven es diferente a la cantidad de gastos mensuales cuando uno es mayor. Sobre todo porque no son los mismos gastos. Puede que el monto sea mayor, puede que el monto sea menor. Van a haber cosas que van a ser
que ese monto sea menor en ese gasto mensual. Como por ejemplo, probablemente si uno se jubila a una edad muy avanzada, ya probablemente no tenga que pagar una hipoteca. Normalmente uno está sacando una hipoteca al final de sus 20 o al principio de sus 30 y uno agarra 15 años o 30 años para pagar esa hipoteca. Entonces al final ya cuando uno está llegando a los 60 años, que es su periodo de jubilación, ya no debería estarse preocupando por tener ese monto de deuda que tiene que pagar sobre su salario mensual, que para muchos está entre el 25 y el 30% de su salario. Así que esa es una consideración a quitar. Probablemente tu gasto mensual no va a ser el mismo todos los meses porque vas a tener menos deuda. Doy el ejemplo claramente de la hipoteca, que suele ser el gasto más grande, pero puedes tener otras deudas que en teoría ya debiste haber pagado antes de jubilarte. Habiendo dicho eso, no recomiendo dejar de trabajar si todavía tienes deuda. La idea es tratar de salir de esa deuda lo más rápido posible antes de tomar una decisión de jubilarse o dejar de trabajar. Ahora, ¿qué cosas podrían aumentar mis gastos mensuales? Ciertamente, inflación es una cosa que debería preocuparnos a nosotros, porque si la inflación está creciendo al 2% y uno, por ejemplo, está utilizando la regla de 72 para hacer una aproximación, en aproximadamente 36 años las cosas deberían estar costando el doble de lo que cuestan hoy, o visto de otra manera, mi poder adquisitivo solamente es 50% en 36 años, creciendo a 2% constantemente. O sea que ahí deberíamos hacer un pequeño ajuste y también empezar a considerar cosas que no son gastos actualmente, pero que podrían ser gastos en el futuro. Probablemente comprar medicinas y este tipo de cosas. Así que es muy importante sentarse a pensar cuáles gastos razonablemente podrían ser lo que yo quiera gastarme. Entonces, aquí les he armado un pequeño cuadro en diferentes gastos mensuales. Esto básicamente tendría que ser muy personal. Esto es una introspección que tiene que hacer cada persona, pero aquí básicamente les he resumido, ok, si yo quisiera vivir con un gasto mensual de $2,000 por mes, o de 2,000 pesos, como quieran verlo, de $2,000 mensuales, ¿cuánto yo necesito para mi meta? Bueno, agarro 2,000, lo multiplico por 12, luego por 25, eso me da $600,000. Si yo tengo estos $600,000 y decido solamente utilizar el 4% de esto, que hay dos maneras de verlo. Yo podría estar teniendo ese dinero en una cuenta de ahorro o en un plazo fijo y que esos 4% sea lo que yo estoy sacando de intereses. Ese 4% va a ser $24,000. 24 entre 12 son estos $2,000. O sea que el cálculo está bien hecho. El cálculo básicamente te dice a ti, ok, tú puedes vivir solamente a punta de intereses cuando llegues a esta meta. Ahora, si fueran $3,000 lo que yo me quisiera estar gastando mensualmente, lo que yo calculo que va a ser mi necesidad de presupuesto mensual, subimos a $900,000 a el mismo procedimiento. $900,000 por 4% les va a dar el presupuesto anual, dividido entre 12 y les va a volver a dar $3,000. Y aquí tengo para otros valores. Para 4 es 1.2 millones, para 5,000 es 1.5 millones y para 6,000 es 1.8 millones de dólares. Entonces, sea cual sea el número que ustedes han calculado, 5,500, 6,000, 8,000, $10,000 mensuales, esto es su meta. Este es el número que hay que llegar. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego entonces a mi meta? Tengo dos escenarios, pero ciertamente podrían haber muchísimos más. Una cosa que es muy importante cuando uno tiene una calculadora financiera, uno básicamente va a tener diferentes valores. Va a tener el valor presente, va a tener una cosa que se llama el payment o los pagos que va a estar haciendo mes a mes. Es importante definir los periodos. Los periodos les recomiendo que siempre lo tengan en función de que sea a 12 meses, es decir, que tú vas a hacer pagos mensuales para estar ahorrando y llegar a estas metas. Obviamente la tasa de interés va a ser muy importante y por último van a tener el valor futuro. Si tienen la calculadora financiera y pueden bajar cualquiera en su celular, hay varias aplicaciones. Simplemente estos cálculos se hicieron de la siguiente manera. Puse un valor presente de 0, primero puse una N a 20 años, que son 240 meses. Después corrí un escenario que fuera a 360 meses. O sea que aquí hice el escenario 1, 240 meses. Escenario 2, 360 meses. Interés lo pueden cambiar. Yo básicamente lo definí en 5%. Ciertamente, si ustedes pueden conseguir una mayor tasa de rendimiento o quieren ser un poco más conservadores, eso también lo podrían ajustar.
¿Por qué escogí 5%? Bueno, 5% es bastante razonable porque al final los retornos históricos, si uno invierte en un índice pasivo de la bolsa de valores, le va a estar dando un rendimiento de 7-8% anualizado. Eso es en el largo plazo, incluyendo periodos donde han habido recesiones, periodos donde han habido crashes de la bolsa de valores, igual en el largo plazo y evidentemente si estamos planificando para nuestra jubilación, estamos pensando en el largo plazo, ha estado dando retornos de por arriba del 7%. Entonces no me parece poco razonable. Ahora, podría hacer un video entero de estrategias de inversión para jubilación, porque inclusive este 5% es promedio, podrían haber años en donde se está ganando más. Muchas recomendaciones son que uno debería tomar mayor riesgo en la medida que uno está joven. Por ejemplo, en mi portafolio personal de inversiones yo tengo aproximadamente 85% que está en acciones, en equity, y el resto de ese 15% está en bonos para que me dé un poquito más de estabilidad, pero lógicamente en la medida que me acerque a la fecha que yo quiero llegar de jubilación, probablemente cambie eso a que sea principalmente bonos o algún tipo de instrumento de renta fija para que haya una menor variabilidad en ese retorno. Pero 5% es una tasa razonable. En fin, en una calculadora financiera pueden poner la tasa de interés que les dé la gana. Y valor futuro es cada uno de estos. Eso dependerá de ustedes, así que ustedes pueden llenar para cada uno. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero encontrar mi payment. Quiero encontrar cuánto mensualmente debo ahorrar para poder llegar a mi meta. Y aquí ya les tengo los números calculados con dos escenarios. Asumiendo 240 meses a 5%, si yo quiero llegar a $600,000, debería estar ahorrando $1,459 mensuales. Esto debería poner en perspectiva muchísimas cosas para los espectadores. Si usted está viendo ahorita este video y usted dice, bueno, para mí me parece totalmente razonable poder vivir con $2,000, esa es la cantidad que uno debería estar ahorrando. Si eso es por encima de lo que está ganando o es un porcentaje muy importante de lo que usted está ganando, le tengo noticias, no se puede jubilar en 20 años, no puede dejar de trabajar en 20 años. A menos que esté dispuesto a hacer cambios radicales. Muchas personas que son parte del movimiento FIRE ahorran de entre 50 y 70% de sus salarios. Ellos deciden, bueno, no voy a estar teniendo un carro tan grande o una casa tan grande y voy a empezar a gastar muchísimo menos para simplemente tener independencia financiera rápido. No es imposible, pero para cada quien hay ajustes que hay que hacerse y al final tal vez el ajuste más fácil es decir, ok, no me puedo jubilar en 20 años, sino que capaz en 30 años me puedo jubilar. Tal vez para mí $720 mensuales es mucho más razonable ahorrar con mi salario actual por 30 años para poder entonces llegar a mi meta de 600. Lógicamente que en la medida que siga aumentando mi necesidad de mi meta, obviamente va a subir la tasa de interés. Si yo, por ejemplo, me quisiera jubilar con $5,000 mensuales, yo pienso que podría pagar todos mis gastos, poder irme de vacaciones cuando quiero, poder regalarle cosas a mis nietos o básicamente no tener que depender de nadie. Yo necesitaría tener ahorrado $1.5 millones. Para poder hacer eso, yo tendría que jubilarme en 20 años habiendo ahorrado $3,600 mensuales, que es este número que ven aquí, o debería poder estar ahorrando 30 años a $1,800 mensuales. Cualquiera que sea mi situación financiera, yo debería ajustarme a esto. No recomiendo cambiar mucho la tasa de interés. Como les dije, si hay cierto nivel de holgura en la tasa de interés y ciertamente pueden haber instrumentos que sean mucho más atractivos y tener un retorno mucho más atractivo, pero al final lo que yo siempre les recomiendo ajustar es vean muy bien esto y vean si estos gastos son realmente los necesarios. Puede ser que no solamente eso, sino que usted va a tener algo de holgura, o sea que este número tiene que calcularse muy bien, pero el segundo que yo ajustaría es cuánto tiempo tengo para jubilarse. Si usted es una persona joven, ciertamente usted tiene el tiempo de su lado y eso le beneficia a usted. Yo he hablado con personas y he asesorado a personas que no tienen esa disponibilidad, son personas que, digamos, no necesariamente pensaron en esto y tenían cierta plata ahorrada o habían escuchado el cuento de que solamente necesitaban ahorrar 10% de su salario y ya están llegando al final de su vida productiva y solamente les quedan 10-15 años para poder ahorrar. Ciertamente eso los pone en una situación bastante más complicada de ahorro e inclusive, y a veces para mí a nivel personal ya es un poco más delicado o soy mucho más sensible a eso, cuando estamos viendo a un adulto mayor que depende de su familia o tiene que estar trabajando porque no tiene jubilación. Por eso es que tal vez en la mayoría de los países desarrollados existen estos fondos de pensión en la que el gobierno te obliga a que tú ahorres un porcentaje de tu salario para que puedas tener algo al final. Básicamente te está obligando a ahorrar
pero independientemente de eso, y la verdad es que hay muchísimos problemas, especialmente en Latinoamérica, en donde hay preocupación sobre la estabilidad de estos fondos de inversiones y que no necesariamente se han estado administrando de la mejor manera, siempre es importante tener un fondo de jubilación privada. Y bueno, esta es la matemática, estos son los números, los invito a que cada uno de ustedes puedan sacar su propio cálculo. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, por supuesto que lo puede escribir en los comentarios y me aseguraré de tratar de responderles de la manera más pronta posible. Espero hayan disfrutado el video.